es Silvia Vázquez Lavado y creo que vamos a empezar ahorita el abrazo de la montaña, de lo imposible a lo posible y a más. Bueno, yo primeramente soy vecina de ustedes, soy peruana y quiero comentarles una mantra que me ha llevado y que marca la vida. El viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Como les decía, soy vecina de ustedes, pero a la vez soy parte de una estadística muy penosa en el mundo. 1 de cada 3 mujeres en el mundo van a ser víctimas de violencia sexual. Desgraciadamente, yo fui abusada sexualmente desde los 6 hasta los 10 años de edad. Ese periodo y esa situación me robó la inocencia, me robó, digamos, el ser niña. Me convertí en una persona muy tímida, era una chica muy callada. Recién a los 15 años le pude decir a mi mamá lo que pasó. Ella me preguntó si quería pedir algo de ayuda o presentar cargos, pero yo tenía mucha vergüenza y tenía mucho miedo en hacerlo. Ella eventualmente empezó a trabajar con un terapista que le aconsejó que yo me fuera del Perú. Y así me terminé yendo a estudiar a Estados Unidos con una beca, tratando de empezar un nuevo mundo. Desgraciadamente, al llegar a Estados Unidos, no estaba lidiando con mi trauma. En el último año de mi universidad me di cuenta que era gay y decidí mudarme a San Francisco, a California, para poder encontrar el apoyo que no recibía de mi familia. Desgraciadamente, a pesar de tratar de trabajar y de esforzarme, la memoria, el dolor y los recuerdos del trauma regresaron a mi vida. Y me convertí en una persona alcohólica. Empecé a desbaratar mi vida, empecé a caer en un vicio tan fuerte que terminé en la cárcel por haberme chocado ebria contra un autobús. Estaba en lo más bajo y llamé a mi mamá pidiéndole ayuda en Perú. Y lo primero que hizo mi mamá es decirme, te vienes acá de regreso porque vas a hacer algo poderoso que te va a ayudar, el ayahuasca. Así que me vine acá a Lima a tomar esta medicina ancestral que nuestros chamanes y nuestras maestras han venido usando por siglos y siglos. Y una vez que empiezo a hacer la ceremonia y estoy con mi mamá y con mi papá, y primeramente, ¿quién hace la ayahuasca con sus padres? Tomo un poquito del té y cierro mis ojos y lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de una niñita con un buzo de color azul. Esa niñita era yo a los 6 años de edad y la veo en la esquina y dentro de la imagen me veo yo como adulta y siento una compasión en reconectarme con esta niñita. Entonces la empiezo a abrazar y por primera vez empiezo a sentir que algo se está reconectando dentro de nosotros. Y de la nada, dentro de esta visión, empiezan a venir un ruido gigante y unas montañas se nos forman. Y mi niñita me agarra de la mano y me lleva a caminar hasta las montañas. Y una vez que salgo de la visión, ya de regreso en California, digo, montañas, dolor. Y ahí tengo una conexión y digo, ¿por qué no llevo este dolor tan gigante a la montaña más alta del mundo? ¿Por qué no voy a la base de la montaña Everest? Un par de problemas, nunca había hecho trekking y solamente tenía una semana para hacer esta expedición. De todas maneras, me atreví y me fui a Nepal. Y en el primer día llegué hasta el pueblo de Namche Bazar, que se le conoce como la entrada a los Himalayas. Al día siguiente no tenía idea que mi vida iba a cambiar, porque cuando empecé a caminar, yo era un pedacito insignificante, rodeada bajo estos regalos tan gigantes de la naturaleza. Y por primera vez en mi vida no sentí miedo. Al contrario, sentía que las montañas me estaban dando una bienvenida. Sentí el abrazo tan fuerte de la montaña, una seguridad, un coraje que me inspiró a seguir a más. Y llegué hasta la base del Everest en 4 días. Subí tan rápido que mi guía local no pudo acompañarme y le di mal de altura. Y una vez que llegué hasta la base del Everest, pude al día siguiente, en el amanecer, poder ver el sol saliendo detrás del Everest. Y ahí fue que hice una promesa. Tuve una reconexión fuertísima con mi niñita interior
y me entero que la gente local le dice a la montaña Everest Chomolungma, que significa Madre del Mundo. Entonces, delante de esta montaña le digo, Madre del Mundo, algún día voy a regresar y tratar de subir hasta arriba con dos condiciones. Voy a regresar como montañista para no poner a nadie en peligro y voy a regresar con una causa social. Y es así que regreso a San Francisco, me pongo a pensar y digo, si es que me quiero convertir en montañista, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahí es que me entero de algo que se llama las 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente. Dije, quizá al empezar a trepar estas montañas voy a poder reconectarme con esa fortaleza, ese coraje que no había estado presente en mi vida. No tenía espacio para vulnerabilidad, para emociones. Yo estaba lista para convertirme en una guerrera fuerte. Sin embargo, la vida me enseñó una lección. Mi pareja, Lori y yo, nos habíamos separado unos meses antes de Navidades y un sábado cualquiera me levanté para recuperarla, para decirle cuánto la quería, cómo podíamos nosotros regresar. Y justo estaba cruzando el puente del Golden Gate en San Francisco, listo para ir a encontrarme con ella. Y en esos momentos su cuerpo estaba siendo recogido por los guardacostas, ya que ella se había suicidado 1 hora antes. Mi corazón se rompió. Lo primero que hice fue regresar a tomar. Años después, la vida me volvió a golpear. Esta vez mi madre murió de cáncer de pulmón y a los 3 meses me divorcié. Esta vez el alcohol ya no me podía curar el dolor. Tenía que hacer algo. Y dentro de ese dolor me vino la imagen de una montaña. Y me acordé de esa promesa que había hecho años atrás en algún día tratar de regresar al Everest. Así que dije, bueno, ¿por qué no retomo esta visión de las 7 cumbres? Y decidí ir a la Aconcagua en Argentina, la montaña más alta de América. El Aconcagua significa centinela de roca en quechua. Yo estaba tan amarga la vida que quería ir a sacarle la M a una roca. Sin embargo, la montaña me la sacó a mí. Esa noche, antes de la cumbre, me vino el mal de altura. Me empezó a entrar el miedo. Quería escaparme, pero no tenía a dónde. No podía ir a ningún sitio. Y por primera vez en mi vida tuve que sentir todo el dolor, todo ese luto, toda esa pena. Por primera vez en mi vida pude aprender a entregarme, a rendirme, a simplemente sentir mi vulnerabilidad. A mí me gustaría imaginar que si alguien hubiera estado viendo desde fuera todo ese dolor, toda esa pena que estaba saliendo, eso estaba siendo absorbido por algo mucho más grande que yo. Porque cuando estamos con tanto dolor, nosotros pensamos que estamos solos. Pero dentro de esos momentos tan difíciles hay algo mucho más grande que nos está protegiendo. En el caso mío, llegué a hacer la cumbre y después de la cumbre, bien claro, se me vino una visión que tenía que llevar para mi causa social a un grupo de jóvenes sobrevivientes de abuso sexual y de tráfico de personas a la base del Everest, de la manera que yo lo hice. Así que se me dio esa oportunidad y antes yo de empezar mi expedición al Everest, llegué a trabajar con un grupo de jóvenes nepaleses y de Estados Unidos, sobrevivientes de abuso sexual y de tráfico y trata de personas. Y empezamos esta caminata. Y nunca me voy a olvidar que yo tenía todo planeado, que pensé que todo iba a salir al pie de la letra, pero desde el saque todas se enfermaron. La mitad del equipo estaba para darse atrás y nada estaba funcionando. Una vez más, tenía que entregarme, tenía que dejar el control y confiar en que lo que estaba haciendo. Y ahí fue que vino los poderes mágicos de la naturaleza. 3 días antes de llegar a la cima, tuvimos que tomar un descanso y yo organicé un círculo, hicimos un círculo. Me acuerdo que en la ventana estaba la imagen de la montaña y poco a poco cada una de mis guerreras empezó a compartir sus historias de resiliencia, empezó a compartir su vulnerabilidad. En ese círculo tan chiquito, estas jóvenes me enseñaron el poder de la comunidad
Y como dice la frase, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y todas llegamos hasta la base del Everest. Y una vez que ellas llegaron, se dieron la vuelta y yo empecé mi travesía. Y nunca me voy a olvidar que cuando empecé a caminar para encontrarme con mi expedición, vi lo grande, lo inmenso que iba a ser en mi vida. Y lo primero que entró fue el miedo. Dije, aquí, ¿esto cómo lo voy a hacer? Había sido facilísimo hablar del sueño, que algún día voy a hacer esto, que algún día voy a llegar. Pero acá delante de mi sueño todo me empezó a temblar. Y también fue cuando me uní a mi equipo, yo era la única mujer con otros 7 hombres muchos más altos y más fuertes que yo, 3 de ellos muy críticos de lo que yo había hecho. Esa noche llegué a mi carpa y me puse a llorar, a tener las dudas de qué tan lejos iba a poder llegar. Pero empezamos las rotaciones y los 3 hombres más críticos de mi jornada fueron los primeros en ser evacuados. Y ahí fue que la montaña me enseñó que la fuerza no viene del exterior, sino que viene del interior, que yo tenía que empezar a creer en mi visión. Y así, pasito a pasito, pude llegar hasta lo más alto de la Madre del Mundo. Y el 19 de mayo llegué hasta la montaña Everest, en Nepal. Y lo primero que hice al llegar a la cima, me arrodillé y una vez más empecé a llorar. Empecé a dar gracias a todas mis antepasados, a todas esas mujeres guerreras que estaba llevando yo su linaje, a toda esa fuerza que me habían dado. Una vez de regreso a San Francisco, regresé a mi trabajo corporativo, pero ya no me llenaba, ya no tenía la inspiración y al contrario, empecé a volver a tomar. Esta vez con la excusa de la celebración, con lo que estaba haciendo, me estaba perdiendo una vez más. Y hay una frase, si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Pero exactamente en mi primer aniversario del Everest, yo termino teniendo un accidente de bicicleta. Termino en cuidados intensivos porque me había caído, me había ido contra un hueco y había perdido el conocimiento. Y en el hospital encontraron que tenía un tumor cerebral. Esa primera noche los doctores no me podrían decir si mi tumor era benigno o maligno. Me acuerdo que lo primero que hice fue sola, di gracias a la vida y le dije, Dios, me has dado una de las vidas más increíbles. He llorado, he amado, he visto los atardeceres y los amaneceres más hermosos de mi vida. Así que voy a hacer una promesa. Si es un tumor maligno, mañana dejo mi trabajo porque no me gusta lo que estoy haciendo y me voy a pasar el resto de mi vida compartiendo mi historia, inspirando a jóvenes y tratando de seguir subiendo montañas. Pero si es benigno, veremos. Gracias a Dios fue benigno y mi recuperación tomó bastante tiempo. Tuve que terminar de hacer la última de mis cumbres, que la terminé en junio del 2018. Y finalmente empecé el camino de mi sobriedad. Y a los 2 meses de empezar el camino de mi sobriedad, haciendo unas meditaciones, tuve una visión. En agosto del 2018 dije, ¿por qué no escribo una historia? ¿Por qué no trato de compartir lo que he pasado? Así que le empecé a dibujar y dije, bueno, lo voy a llamar La Montaña Interna. Hice el dibujo de una montañita y dije, bueno, como soñar no cuesta nada, también algún día lo vamos a hacer una película. Y eventualmente estas fotos las guardé para mí, nadie las veía. Eventualmente en el 2019 dejé mi trabajo corporativo y empecé a escribir el libro, empecé a tratar de llevar esta historia. Y ya se imaginarán, eran 6 meses de poner todo mi corazón, todo el alma, toda mi vulnerabilidad para tratar de buscar una publicadora. Y empezaron los rechazos, de derecha a izquierda. Qué buena historia, pero tú no eres nadie. Qué bonito, pero no estamos interesados. Y me acuerdo dentro de esos rechazos, siempre me acordaba el propósito de querer llevar este libro, para que pudiera tocar a alguien que estuviera sufriendo en silencio, para que supieran que no estuvieran solos. Eventualmente, el libro lo pudimos publicar, salió en Estados Unidos y la versión internacional.
Y cuando me mandaron la versión internacional, casi me tiro para atrás, porque era exactamente el dibujo que yo había hecho, que nadie lo había visto. Y eventualmente también se anunció que mi libro lo estamos haciendo una película con Selena Gómez interpretándome. Gracias. El compartir mi historia con el propósito de querer ayudar a inspirar a otras personas es lo que nos abre el camino. Para mí, el llevar esta vulnerabilidad me ha abierto unas conexiones increíbles. He podido conocer a mis héroes que se han convertido en mis amigas y que son mis mentoras. Y ahora esto me está retando también para dar a más. Y estoy ahorita, parte también de lo hermoso de poder estar acá en Ceiba. Estamos empezando una iniciativa en el Amazonas también, apostando por la educación, la innovación, preservando los saberes ancestrales. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos el interés de querer hacer el cambio. Y como decía el Papa Francisco, hay que soñar a lo grande. Todo es posible. Por favor, no se den por atrás. Así parezca de lo más loco, yo les aconsejo, hablen ese sueño, por más disparatado que sea, por más que la gente no les quiera apoyar. Ahora especialmente con lo que hice con las fotos, tenemos la inteligencia artificial que nos puede hacer el video, nos puede hacer el dibujo, pero no se den atrás. Todos tenemos una montaña interior, una montaña sagrada que tiene todos nuestros anhelos, nuestros secretos. No tenemos que escalar el Everest para probar a dónde tenemos que llegar, pero tenemos que escuchar esa voz que por dentro nos dice, hay mucho más que tú puedes hacer. Así que con todo el corazón les deseo que sigan como empecé con la primera lámina, a tomar ese primer camino. Y así se caen, así tengan contrapiés, sepan que pueden llegar hasta lejos. Muchísimas gracias. Sí.